Bueno, vamos a orar. ¿Puedo orar, hermano Ricardo? Sí. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, santificado sea su santo nombre, y en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, en esta hora, Señor, le damos gracias que usted nos reúne, Señor, en su santo nombre aquí para tener este estudio, Señor, que usted ponga la sabiduría en el hermano, Señor, las palabras, lo que Él quiere que usted quiera que nos enseñe, Señor, que hable por medio de Él, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para entender, y Señor, para mi mamá y todos los que estamos aquí, Señor, le pedimos bendición, y también para nuestra familia, Señor, y que esto le agrade, Señor, a usted, y principalmente que, Señor, sigamos en su camino, Padre, para llegar al conocimiento de usted en Cristo Jesús. Le damos gracias. Amén. 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 Pues bueno, abramos la palabra de Dios en Juan, capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el 11. Empezamos. La palabra de Dios dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Ahí está, amén, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos aquí en este tema que vamos a ver, y que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento esencial para la vida cristiana, ¿sí? Entonces Juan empieza este capítulo ligando con el capítulo anterior, en los versículos 24 y 25, cuando dice: había un hombre. Recordemos cómo terminó el capítulo 2, versículos 24 y 25, donde Jesús no se fiaba de los hombres, dice, porque sabía lo que había en el corazón, ¿verdad? Lo que había en ellos. ¿Sí? Terminando eso, Juan dice: había un hombre, ¿verdad? Recordemos que los escritos originales no tenían ni versículos ni capítulos, todo era corrido, ¿verdad? Entonces podríamos decir que después de lo del 24 y 25 seguía esto, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseo era uno de los 3 grupos religiosos más importantes que tenía Israel, ¿verdad? Había varios, pero los grupos más importantes eran los fariseos, los saduceos y los esenios, ¿sí? Los saduceos creían que no había resurrección, a cambio de los fariseos que sí creían que había resurrección, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver a veces disputas que había entre ellos y no había acuerdos entre ellos. El único acuerdo cuando tenían era para ponerse a Jesús, ¿verdad? Y para que llevarlo a la cruz, fue cuando se ponían de acuerdo, pero de ahí siempre había antagonismo entre estos grupos. Fariseo significa separado o separatista, ¿verdad? Buscaban una separación como si fuesen muy santos, ¿no? Llegaban al extremo de ser legalistas, ¿verdad? Legalizaban mucho las cosas, se iban más allá de lo que la ley decía, ¿sí? Inclusive le añadían más allá de la ley las reglas, ¿verdad?, que estaban haciendo, y Nicodemo era uno de ellos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Era gente muy estudiada del Antiguo Testamento, muy estudiada. ¿Y por qué no del Nuevo Testamento?
Porque no existía todavía. Amén, ¿verdad? Porque aún no existía, ¿verdad? Sí, eran muy estudiados del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Ellos continuamente estaban estudiando las Escrituras, ¿verdad? Y era entonces Nicodemo una persona muy preparada escrituralmente, ¿sí? Tan preparada que él era un maestro. Pues Jesús más adelante le dice, ¿cómo tú siendo maestro, verdad? ¿No sabes estas cosas? ¿Sí? Nicodemo no solo era un fariseo, era el mejor maestro que había en ese momento, ¿verdad? Porque Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro? ¿Verdad? No uno de los maestros, siendo el maestro de Israel, siendo el maestro. Tenía una fuerte influencia Nicodemo, era un principal entre los judíos. Esto significaba que era miembro del Sanedrín, ¿verdad? Y para ser miembro del Sanedrín, bueno, tenías que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Y uno de ellos era que se viera tu prosperidad también, ¿verdad? Entonces Nicodemo era rico, realmente era rico Nicodemo, ¿sí? Entonces, este hombre, como lo voy a entrar un poquito, no voy a tocar lo que prediqué en el anexo, ¿verdad? Pero dice, había un hombre, o sea, Juan quiere dejar en claro que aunque este Nicodemo tenía una afinidad religiosa, era un hombre muy estudiado en las Escrituras, pertenecía a la élite religiosa, ¿verdad? Y tenía mucho poder y era maestro, al final de cuentas, era un hombre. Era un hombre. Y era un hombre que vamos a ver más adelante lo que dice, era un hombre que necesitaba la salvación. Era un hombre que necesitaba realmente, ¿verdad?, tener ese encuentro con Jesucristo que lo transformara. Y esto nos habla, y lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, y desglosando, que no necesariamente un erudito de la palabra de Dios va a ser un cristiano. ¿Sí? Va a ser un cristiano. Inclusive hay teólogos ateos, ¿verdad? Se oye raro, pero es cierto, hay teólogos ateos. Hay personas que tienen doctorados en teología que son ateos, ¿sí? Entonces nosotros vemos esta parte de Nicodemo. Nicodemo muy seguramente estaba esperando el Mesías, ¿verdad?, que los iba a liberar del imperio romano. Seguramente estaba inquietante con eso. Y al empezar a observar, porque Nicodemo, al ser un fariseo y al ser un hombre muy estudiado y al ser un maestro, de seguro era muy observador, ¿verdad? Y entonces veía lo que Jesús estaba haciendo, los milagros, las maravillas, ¿verdad? Y como hemos visto en nuestro trayecto que llevamos de Juan, ¿verdad?, que Jesús dijo, si no creen en mí, creen en las obras que yo hago. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, ¿verdad? Y entonces Nicodemo estaba viendo que las obras que hacía Jesús eran las obras del Mesías. Por eso le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces solo las puede hacer alguien que Dios está con él. Y se cayó la tablet, pero eso no. Entonces, que Dios está con él, ¿verdad? Y nosotros vemos entonces a este hombre que tenía una sed de conocer al Mesías, pero que también traía un vacío muy ciertamente en su corazón, ¿verdad? Y traía algo en su corazón, a lo mejor traía inquietudes. Nicodemo traía, podríamos decir, la religión de sálvate por obras, ¿verdad? Pero algo le inquietaba, no se sentía salvo, algo no le cuadraba, ¿verdad? Y por eso vino a Jesús, ¿sí? Y dice que vino de noche, ¿no? Aquí hay una discusión fuerte, si de noche vino por miedo, si de noche vino porque era la hora más adecuada para hablar con Jesús, debido a que, ¿verdad?, siempre estaba rodeado de multitudes, siempre estaba rodeado de gente, ¿verdad?, y hablar, y Nicodemo quería entablar un diálogo con él personal. Había inquietudes que Nicodemo quería traerle a Jesús, ¿verdad?, y muy probablemente por esto fue de noche, aunque no podemos negar también, ¿verdad?, que a lo mejor se acercó a esa hora para que sus demás compañeros fariseos no lo vieran. Y también pudo ser el caso. No sabemos cuál de las dos razones es la que Nicodemo fue de noche, o nada más porque se le ocurrió también, ¿verdad?, llegar de noche, pudiera ser, ¿sí? Y entonces, bueno, ya me está gustando esto. Mientras no caiga al piso. Mientras no caiga al piso. Entonces entramos, ¿verdad?, ahí. ¿Y cómo le dice Nicodemo a Jesús? Rabí. ¿Rabí qué significa? Maestro. Maestro, ¿verdad? Maestro. Fíjense algo bien importante. O sea, la atracción que Nicodemo sintió hacia Jesús. Porque ya para que un maestro de Israel reconozca a otro como maestro, ¿verdad? Entonces Nicodemo sabía que
que Jesús tenía algo muy especial. Pero hay algo que también sabía Nicodemo, y aún así reconocer como maestro a Jesús. ¿Qué creen? ¿Jesús tenía algún estudio teológico? No tenía estudios teológicos. ¿No? Y sin embargo, reconoce Nicodemo que Jesús habla con una sabiduría muy grande, ¿verdad? Con una sabiduría excelente, ¿sí? Inclusive, ¿se acuerdan cuando Jesús predicaba y la gente se admiraba de la doctrina de Jesús? ¿Por qué? Les hablaba como que quien tenía autoridad. Autoridad. O sea, cuando Jesús hablaba, se sentía bajo su testimonio, su palabra, su forma de predicar, que era alguien muy especial. Nicodemo a través de eso reconoció, y en esa parte podemos reconocer que en cierta forma Nicodemo tenía una humildad, en cierta forma, ¿verdad? Una humildad de reconocer que alguien no preparado teológicamente pudiera ser un maestro, ¿sí? Pudiera ser un maestro de Israel, ¿sí? Vamos a Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está, ¿verdad? Entonces eso es lo que les decía hace rato, ¿verdad? Ahora Nicodemo dice, has venido de Dios. Esto simboliza, hermanos, un tono mesiánico. Lo que les decía, Jesús, ¿verdad? Para Nicodemo Jesús pintaba para ser el Mesías. O sea, él estaba viendo las señales, todo lo que hacía. Y al decirle, has venido de Dios, él estaba diciendo que Jesús, ¿verdad? Muy posiblemente era el Mesías enviado, ¿sí? Vamos a Juan 5:36 y 10:25, por favor. Juan 5:26. Sí. Juan 5:36 y 10:25. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Está, ¿verdad? Y 10:25, por favor. 25. Sí. Jesús le respondió, los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esta parte, ¿sí? Entonces Jesús viene a Nicodemo viene a Jesús con esto, ¿verdad? Pero Jesús rápidamente, Jesús no entra en el diálogo con él. Jesús sabía la necesidad que Nicodemo traía en su corazón. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Jesús le responde inmediatamente y le dice, de cierto te digo. Ya hablamos de eso, que cuando un judío repetía 2 veces algo, ¿qué era, hermano? Cierto, ciertísimo. Cierto, ciertísimo, ¿verdad? Como un infinitivo. También se podría traducir como un amén, amén, ¿verdad? Así es, así es. O sea, lo que voy a decir es contundentemente una realidad, ¿sí? De cierto te digo, que el que no, Naciera. fíjense que, sí, ahorita vamos por ahí, que el que no, ¿verdad? Jesús no dice, Nicodemo, que si no, sino dice que el que no. Jesús no lo está personalizando el mensaje a Timoteo, a Nicodemo, lo está hablando para todos. Jesús no le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, dice, el que no nace de nuevo. ¿Sí? Esta es una parte importante que nosotros tenemos que hablar, ¿sí? O sea, estas palabras son para todos y no para una persona específica, ¿sí? Fíjense, Nicodemo, si Jesús fuera como los evangelistas de hoy o como muchos pastores de hoy, Nicodemo era un pez gordo. Nicodemo era un artista, a lo mejor muy famoso de hoy en día. Era muy reconocido en Israel, y que de repente te viniera y te preguntara y que le dieras cara de duda. ¿Qué haríamos muchos de nosotros o muchos pastores, verdad? Ay, pues me lo voy a querer, me lo voy a ganar, ¿verdad?
Y sí, mira, sí es cierto, yo soy el Mesías, ¿verdad? Vente, mira, vamos a platicar, y cómo ves, y Jesús no era así. Jesús confrontaba a la gente con su realidad. Como les he dicho, Jesús no quería ganar seguidores, Jesús quería discípulos. Jesús quería discípulos. Ay, gracias, amor. Ya me dio la vitamina que necesito. Sí, Jesús por eso se dirige a Timoteo tajante de esta forma, ¿verdad? No lo trata de adular, ni de barbear, ni de decir nada. Él viene en el giro de la realidad, en lo que Él es. ¿Sí? Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar, también lo vimos, ¿verdad? Se puede traducir, ¿cómo? A ver los que fuimos al anexo. No puede ver, ¿cómo también se puede traducir? Ya lo dije ahí. No puede ver el reino de Dios. No, pero es que ahí dice, el texto original no puede ver. Pero ¿cómo dijimos que también se puede traducir? No puede. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se puede traducir también que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces es un requisito indispensable, ¿sí? Es algo, ¿verdad?, que el hombre no puede hacer por sí mismo, ¿sí? Vayamos, por favor, ya lo había dicho Juan en la introducción, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Jesús, Juan ya lo había especificado. Para entrar en el reino de los cielos no puedo nacer de voluntad de carne, De voluntad de varón. ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre. ¿Sí? No es en mis fuerzas, no es en las fuerzas de alguien, y no es por herencia. ¿Sí? Tiene que ser Dios el que opere. Tiene que ser Dios el que haga la obra dentro de nosotros, ¿verdad? Es Él el que hace la obra. Por eso el Evangelio es totalmente de gracia, ¿sí? Entera y plenamente de gracia. Nosotros no participamos absolutamente nada más que con nuestro pecado, ¿sí? Es la única forma en que trabajamos. Fíjense cuánta gente hay con una falsa seguridad de salvación o de términos religiosos. Nicodemo creía que estaba en lo correcto, ¿verdad? Creía que estaba en lo correcto. Era un hombre muy ordenado, era un hombre de obras, era un hombre... por ahí decían, ¿verdad?, algunos traductores, que si hubiera podido ser que alguien se salvara por obras, eso hubiera sido Nicodemo. Era un hombre muy recto, muy bien, ¿verdad?, en términos morales. Pero la moralidad no salva. Y eso lo dice Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. La moralidad no salva. También hubo otro hombre muy similar a Nicodemo, que también habló de esto. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 6. Saulo. Dos. Sí. 3 al 6. Filipenses 3, 6. 3, 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo era Pablo antes? Decía, irreprensible en cuanto a la ley. Externamente, Pablo, ¿verdad?, guardaba la ley. Era un hombre aparentemente muy recto, muy todo, ¿verdad? Cuán creídos estaban ellos, ¿sí? Tanto Saulo como Pablo, como Saulo de Tarso, como Nicodemo de esta parte, ¿verdad? Y después descubrieron cuán ignorantes eran. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahí está. Era un hombre tan erudito como Pablo. Decir, wow, en aquellos tiempos lo hice por ignorancia. Ella es un ignorante, pero no que en cuanto a la ley irreprensible. Para ver su condición espiritual, ¿no? Así es.
Porque él no podía ver su condición espiritual. Estaba muerto. Estaba muerto espiritualmente. No podía analizar eso. Por eso cuando venimos nosotros a Cristo Jesús, hermano, realmente cuando la obra de Dios, ¿verdad?, está en nosotros y la hace nosotros descubrimos y decíamos, cuán errado estaba yo. ¿Verdad? Cuán errado estaba yo. Cuánto tiempo. Y ahora descubro que no sabía yo nada de lo que sabía realmente. Por esto también dice Pablo, el que se crea sabio, hágase ignorante, ¿verdad? Hágase ignorante. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Ahí está el principio real, hermano. El nuevo nacimiento. Y Pablo, no solo Jesús habló de él, no solo Juan, Pablo también habla de él. El que está en Cristo es nueva criatura, nuevo nacimiento. Esa es una realidad. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está, ¿verdad? O sea, de nada sirve la circuncisión o la incircuncisión, de nada sirve si eres bautista, metodista, presbiteriano, reformado, bíblico. Testigo de Jehová. No, eso hablemos de términos cristianos, ¿no? Esas otras sectas. De nada sirve si no has nacido de nuevo. De nada sirve. Puedes llevar una vida de años de entrega en la iglesia y descubrir que no has nacido de nuevo. Que no has nacido de nuevo. Esta es una realidad, hermanos. Esta es una realidad que nosotros tenemos que ver y analizar. Por eso siempre les digo, luego le dije a la gente, ya naciste de nuevo. O sea, esa es la parte importante. Ya naciste de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, tú puedes estar todos los días en la iglesia. Que es bueno, y vamos a ver por qué es bueno, que aunque no hayas nacido de nuevo estés en la iglesia. ¿Verdad? Pero lo importante es que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no vas a entrar en el reino de los cielos, no te vas a ir con el Señor. ¿Sí? Necesitas nacer de nuevo, necesitas un encuentro personal con Jesucristo que cambie tu vida. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sé que aquí hay algo importante. Aquí también quiero aclarar porque se puede malentender, ¿verdad? Pablo aquí en Romanos está diciendo que no está diciendo que no quieras y que no corras. Lo que está diciendo es que ninguna de esas dos cosas te van a salvar. Tenemos que hacerlo, pero al final depende de Dios el resultado. Depende de Dios el resultado. Dependerá de Él. Por lo tanto, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Él es. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el que no le dice Nicodemo, si no naces de nuevo. No, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. No puede entrar, no va a entrar. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo, que ¿qué, hermano? Muchos querrán entrar. Muchos, ¿verdad? Van a querer entrar y no van a poder. Fíjense, querer, ¿qué significa? Deseo, ímpetu. O sea que a lo mejor sí están intentando. No van a entrar. No van a entrar. ¿Sí? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nicodemo, si no naces, si en ti no hay un nuevo nacimiento, que en términos teológicos se llama regeneración, ¿sí? Si en ti no hay un nuevo nacimiento, Nicodemo, no vas a entrar en el reino de los cielos.
¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario que haya en nosotros un nuevo nacimiento? Algunos de los puntos los di, ¿verdad? En el anexo. 1, porque tenemos un corazón perverso. Nuestro corazón necesita ser cambiado. Nuestro corazón necesita ser transformado, ¿verdad? Dios habló en Ezequiel, ¿verdad? En el libro del profeta Ezequiel, ¿se acuerdan? Y la profecía sobre Israel, ¿verdad? Que se aplica a nosotros en cuanto al nuevo pacto. Les quitaré el corazón de piedra, Les pondré el corazón de carne, ¿verdad? Y haré que anden en mis caminos, ¿verdad? Y haré. Y nosotros vemos que toda la obra es de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Aunque no lo vemos aquí, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso, Jeremías, ¿verdad? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Ni nosotros mismos conocemos la maldad de nuestro corazón. Por eso mucha gente se espanta cuando, no sé si han visto de repente los noticieros o algo de alguien que se espantó, es que yo no lo quería matar, o sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Pues lo que tu corazón te llevó a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario un nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio de corazón. Pero no solo tiene que haber un cambio de corazón, también hay algo más que está afectado por el pecado, nuestra mentalidad, nuestra mente. La Biblia dice que la mente carnal es enemistad con Dios. Entonces nuestra mente también tiene que ser cambiada. Nuestra lengua, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18? ¿Qué es nuestra lengua? Veneno de áspides. Nuestra lengua necesita ser cambiada. Nuestros ojos llenos de lujuria, de maldad, necesitan ser cambiados y transformados, ¿verdad? Entonces estamos viendo que todo nuestro ser, nuestros pasos se apresuran a hacer maldad, nuestras manos se apresuran a agarrar cosas que no. Entonces vemos que todo nuestro ser está totalmente destruido por el pecado. Los pies corren hacia la maldad. Hacia la maldad, amén. Se apresuran para derramar sangre. Entonces nosotros vemos ahí la palabra. Entonces Jesús es lo que le dice a Nicodemo, o sea, si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tú puedes hacer 1000 reformas dentro de tu vida, externas todas ellas, pero tu corazón, tu mente, tus miradas, todo no lo puedes cambiar, ¿verdad? No lo puedes cambiar. Solo un nuevo nacimiento puede venir y cambiar y transformar nuestro corazón, hermano. Transformar nuestra vida y hacerla. Entonces Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay dos formas de tomar esto, como que Nicodemo no lo entendió y entendió que tenía que volver a entrar al vientre de su madre, que eso me suena un absurdo para una persona tan preparada como Nicodemo, ¿verdad? O la otra, que Nicodemo le estaba diciendo una de dos cosas: Señor, como un hombre tan viejo que ha crecido en este esquema de obras, puede de repente destruir todo para creer lo que tú me dices. ¿Cómo puedo hacerlo eso? ¿Cómo puedo agarrar y destruir eso? ¿Cómo puedo quedar en la nada para volver a empezar? Pareciera que es lo que está diciendo Nicodemo, y Jesús le dice: no te tienes que quedar en la nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo, no destruir todo y empezar de ceros. No, tienes que nacer de nuevo. No es lo mismo nacer de nuevo a destruir todo y empezar de cero. Y empezar de nuevo. Porque empezaría igual, ¿no? Empezaríamos con los mismos problemas, ¿no? Sigue, el corazón sigue siendo perverso, la mente. Amén. Exacto, ese era el punto. Ay, Jesús le dice: no, Nicodemo. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 5? Respondió Jesús: de cierto os te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Aquí, ¿qué es agua? Porque dice de agua y del Espíritu. Bueno, hay diversas teorías en cuanto a esto, unas que definitivamente yo las descarto, que son de buenos teólogos, que dicen que agua significa el nacimiento físico, ¿verdad? Si no naces físicamente y luego del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero se me hace un absurdo que Jesús le conteste esto a Nicodemo. Es como si Jesús le dijera:
Nicodemo, tienes que existir en primer lugar. Ya existe. Si ya existo. ¿No? O sea, Jesús no estaba hablando de eso. Otros que han observado este detalle dicen que posiblemente se refiere al bautismo, ¿verdad? Al bautismo en agua, a la inmersión y a la sumersión. Pero no es posible porque el bautismo en agua al cristianismo empieza en Hechos después de Pentecostés. Antes no se practicaba, los discípulos, ¿verdad?, no practicaban el bautismo cristiano, practicaban el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad?, pero no el bautismo que hoy conocemos, ¿verdad? Entonces muy probablemente no se esté refiriendo a eso. Otros dicen que agua y espíritu es lo mismo, o sea, que se refiere a la acción purificadora del espíritu. Pudiera ser ese, suena también muy congruente. Yo, junto con otros, ¿verdad?, prefiero tomar la base de que se refiere a las Escrituras, ¿verdad?, que se refiere a la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Maridos, Ajá. amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra, La ¿verdad? palabra. Primera de Pedro 1:23. 5, 26, 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está, ¿verdad? Siendo renacidos, nuevo nacimiento, por la palabra. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está, ¿verdad? Por la palabra. Y luego el muy conocido Romanos 10:17. ¿Qué dice? La fe Es por el oír y el oír de la palabra de por la Dios. palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, en base a esto, ¿verdad? Repito, yo con algunos otros teólogos, porque al estar investigando, hay 4 teorías en cuanto a esto, me inclino hacia esta por estos detalles, ¿verdad? Porque también dice la palabra de Dios, no lo traje aquí, pero ahorita me acuerdo, también dice de la palabra de Dios, que Dios le agradó salvar a los hombres. Por la predicación de la palabra. Así es, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Amén. Por la predicación de la palabra. Entonces, creo que tiene bases suficientes, ¿verdad? El que agua te refiera a la palabra, ¿verdad? Por eso tenemos que predicar nosotros el Evangelio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hacer su obra regenerativa dentro de los corazones, ¿verdad? Entonces, esta es una parte importante. Entonces, Jesús le dice, ¿verdad?, en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy probablemente aquí Jesús, como un buen maestro en los tiempos de Israel, un buen maestro que era, un buen maestro no le daba las soluciones a su discípulo, lo hacía pensar, lo llevaba a pensar y a razonar y que él sacara la conclusión. Muy probablemente aquí Jesús estaba llevando a Nicodemo a recordar cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como Ezequiel capítulo 37, versículos 4 al 10. 4 al 10. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hasta 10. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos esto que Ezequiel vio, ¿verdad? Una profecía con respecto a la futura restauración de Israel, ¿verdad? A la futura restauración de Dios, pero que también nos habla a nosotros de la obra del nuevo nacimiento, ¿verdad? Cómo Ezequiel le dice, cómo Dios le dice a Ezequiel, profetiza, ¿verdad? Sobre esos huesos secos. ¿Qué sería hoy en el tiempo de nosotros? Predica, ¿verdad? Cuando nosotros estamos predicando la palabra del Señor, estamos profetizando. ¿Por qué? ¿Qué es ser profeta? Es hablar en nombre de Dios. ¿Sí? No hablo de profeta como aquel que tiene, ¿verdad? Visiones y todo ese rollo. No. Profeta en el sentido de que al hablar la palabra de Dios tal y cual es, nos convertimos en profetas del Señor. Estamos hablando en el nombre del Señor. Entonces dice, profetiza. Y luego di al Espíritu, ¿verdad? Manda al Espíritu. Entonces, el Espíritu, ya estaba toda la gente con tendones, con carne y todo, pero sin Espíritu. Pero sin Espíritu. Sin vida. Necesitaban que el Espíritu viniera para dar esa vida. Entonces se combina profecía, o sea, palabra y Espíritu. Palabra y Espíritu. Entonces muy probablemente Jesús le estaba haciendo mención a esto. Y como Nicodemo era un experto del Antiguo Testamento, muy probablemente meditó en estas palabras del Señor, ¿verdad? En Ezequiel 36, 25 al 27, ahí viene lo que les dije, ¿verdad? Del corazón. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, nosotros podemos ver aquí algo bien importante, hermano, y lo que yo les decía, el nuevo nacimiento es esencial. Sin el nuevo nacimiento no hay vida. Somos como el valle de huesos secos, que se juntaron los tendones y todo, pero sin espíritu. ¿Sí? Tiene que haber un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Ahora, como yo les decía, puedes estar en una iglesia de sana doctrina, pero no nacer de nuevo. Ahora, esto que no es para que la gente se vaya de las iglesias. Como yo les decía, ¿por qué si deben de perseverar en las iglesias? Porque es para exponerse a la palabra de Dios, como vimos ahorita, que es la que puede hacer la obra en nosotros. Dios a través de ella puede hacer la obra en nosotros, y en cualquier instante la puede hacer, y esa obra. Amén. La esposa de Paul Washer, por ejemplo, trabajó ya un tiempo con Paul Washer como cristiana, ¿verdad? Y y dice Paul Washer que un día fueron a un congreso y predicó ahí un hermano de sana doctrina, ¿verdad? Y ya cuando venían de regreso, dice que su esposa le volteó y le dijo, Paul, dice, ¿qué? ¿Hoy nací de nuevo? ¿Hoy nací de nuevo? Dice Paul, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero, sí, como que, ay caray, pero sí pasa, hermanos, sí pasa. Puedes estar un tiempo engañado de que naciste de nuevo, ¿verdad? De que pensar que eres cristiano, hasta que viene el nuevo nacimiento. Hasta que viene ese nuevo nacimiento que te cambia, que te transforma, que te hace una persona diferente a lo que eras antes. Que te hace un antes de Cristo y un después de Cristo. Por eso les decía en algunas predicaciones, si tú eres igual antes de Cristo y después de Cristo, pues olvídate, no ha habido un nuevo nacimiento, ¿verdad? O sea, hay un antes y un después. O sea, eso lo dice Jesús. Jesús le contesta a Nicodemo, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que está diciendo Jesús aquí, la carne pecaminosa solo puede producir cosas pecaminosas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros cuando nuestros padres nos concibieron,
¿Nacimos inocentes o nacimos pecadores? Pecadores. Nacimos pecadores, porque el pecado, la carne pecadora genera carne pecadora, no puede haber un cambio, ¿verdad? No hay una transformación, la carne no puede cambiar a la carne, ¿sí? Vayamos por favor a Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la realidad del corazón humano. Dios destruye a la tierra con agua, ¿verdad? Solo salva a Noé y a su familia, 8 en total, ¿verdad? Y luego Noé cuando sale, y esto no lo había visto yo, pero apenas lo aprendí. Noé cuando sale, ofrece sacrificio al Señor. ¿Por qué ofrece sacrificio? Porque sabía que él era pecador. Reconocía su pecado. Entonces Dios dice, no volveré a destruir la tierra con agua, ¿verdad? No la voy a volver a destruir. Pero eso no significa que el hombre mejoró. Pareciera que después del diluvio y de haber arrasado todo, ¿verdad? Que se quedaran 8 almas, que de ahí todo iba a ser puro paz y amor. Y nosotros encontramos que de repente uno de los hijos de Noé se burla de su padre, ¿verdad? Y hay un hecho que ahí está en debate, bochornoso. Es un debate teológico que hay ahí, que ahorita no lo quiero traer, pero al parecer hubo una falta muy grave del hermano, del hijo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que la maldad del hombre sigue siendo la misma. ¿Sí? Sigue siendo la misma. Dios en su gracia ha prometido no volver a destruirlo con agua. ¿Verdad? No enviar un cataclismo así hasta cuando venga el cataclismo por fuego, ¿verdad? Salmo capítulo 51, versículo 5. 51. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está, ¿verdad? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La carne solo puede generar carne y carne pecaminosa, ¿sí? Entonces, tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual. Tiene que Dios venir y obrar mediante su poder y transformarnos a nosotros, para que entonces nosotros podamos ver realmente el reino de Dios, ¿sí? Ver realmente lo que Dios es, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Bueno, Por el Espíritu. el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué más? Las obras del Espíritu. Las obras. El fruto es el fruto Fruto del del Espíritu. Espíritu, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? La perseverancia. Perseverancia. Frutos tangibles dentro de ti. La oración, la palabra. Antes tú cometías pecados, Tras pecado. No pasaba no nada. pasaba nada. Pero si has nacido de nuevo, cuando tú cometes un pecado, te sientes lo más asqueroso que hay en el planeta Tierra. Sientes que fallaste terriblemente, decepcionaste a aquel que te dio la vida y te sientes muy mal, ¿verdad? Y ese muy mal te lleva al arrepentimiento. Amén. Ese es un símbolo de que ha habido un nuevo nacimiento, porque tu relación con el pecado ha cambiado. No por algo externo, sino es algo interno que te empieza a constreñir y te empieza a compungir de que hiciste algo mal y estás, ¿verdad? Hasta que le pides perdón al Señor. Entonces una muestra de esto es tu relación con el pecado. Ha cambiado y ha sido diferente, ¿verdad? Ha habido una transformación en cuanto a eso, ¿sí?
ya no te sientes a gusto, no porque digas ya no me voy a sentir a gusto, sino como algo natural en las pláticas donde hay chistes de doble sentido y barbajanadas y todo eso, y tú te quedas y yo, ¿qué hago aquí? O sea, no te sientes como antes te sentías, ¿verdad? Con los amigos y que hasta te reías y te carcajeabas, ¿verdad? Llega un momento donde dices, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya tu relación con el pecado ha cambiado. Y eso habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad? El que busques, ames y anheles las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es simbolismo. El que ames a tu hermano, ¿verdad? Es otra muestra de que has nacido de nuevo, de que la obra del Espíritu ha sido hecha una realidad en tu vida. En esto dice Juan, que dice, en esto hemos conocido a Dios, en que hemos sido conocidos por Dios, en que nos amamos unos a nosotros. Entonces, eso es una parte especial. También dice, ¿verdad?, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ahí vemos el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ha nacido de la simiente de Dios, ¿verdad? Y la simiente de Dios es eso, incorruptible. La prueba de que has nacido de nuevo es que el mundo ya no es tu hogar, ¿verdad? Ahora Dios es tu prioridad, ahora Él es lo máximo para ti. ¿Recuerdan lo que decíamos? Las parábolas del Señor Jesús, del tesoro y la perla de gran precio, eso se cumple en el nuevo nacimiento, cuando todo pierde valor ante Jesús. Y dices, Jesús es para mí lo más importante. No hay nada más importante que Jesús, ¿verdad? Eso es una muestra de que has nacido de nuevo. Cuando dices, bueno, puedo perder todo, puedo perderlo todo, no me importa si tengo que perderlo todo, ¿sí? Pero yo lo quiero a Él, porque ese nuevo nacimiento hizo que tú ahora veas a Cristo como el tesoro más glorioso que hay, más grande, más glorioso, ¿sí? ¿Por qué creen que los discípulos pudieron arriesgarlo todo y dejarlo todo por Cristo? ¿Por qué creen que se atrevieron a ser martirizados por Cristo? ¿Por qué creen que los primeros cristianos eran devorados por leones, eran torturados por Cristo? ¿Qué les hacía? Y dicen los historiadores que iban con gozo, cantando y alabando al Señor hacia el circo romano, ¿verdad? Cuando los llevaban hacia allá. Iban cantando y adorando al Señor, iban gozosos, no iban lamentándose y rasgándose las vestiduras y diciéndole, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Verdad? Iban cantando y glorificando a Dios, gozosos, ¿verdad? Entonces, es una muestra de un nuevo nacimiento, hermanos. Cristo ha sido resplandecido en nuestros corazones, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros. Amén. Y nos muestra la gloria de Jesucristo. Nos muestra, ¿verdad?, lo que Él es realmente. A ver si no me equivoco, vayamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6. Porque ese no lo traje, pero... En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está. Dice, Dios es el que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué Dios resplandeció en nuestros corazones? ¿Para que viéramos qué? ¿Para que contempláramos qué? ¿Para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo? Cuando tú naces de nuevo, entiendes quién es Cristo.
y que Él, por Él, si es necesario, ¿verdad? No quiere decir que lo hagamos, o sea, estoy diciendo, ¿verdad? Pero si llega el momento, o fuera necesario, como lo ha habido en la vida de muchos cristianos, perderlo todo por Él, lo pierdo. Hebreos dice, ¿verdad?, que sufrían con gozo la pérdida de sus bienes, los hermanos, gozosos de sufrir las pérdidas de sus bienes. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. Nicodemo, no es una religión, no es que tú sigas ciertas cuestiones, no es que tú sigas ciertos parámetros, no es tu filiación a una doctrina, es un nuevo nacimiento. Por eso Pablo leímos en Gálatas, no es circuncisión ni incircuncisión, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento, es una nueva creación. Eso es lo importante, que Cristo realmente haya nacido en nuestros corazones. Y esa es una obra total del Señor, no es un esfuerzo nuestro. Jesús dice en los versículos 7 y 8, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Probablemente aquí Jesús otra vez le está haciendo referencia al valle de los huesos secos. Cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza los cuatro puntos cardinales para que el Espíritu venga. ¿Sí? No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Así es la obra del Señor. Tú no sabes en qué momento el Señor va a hacer la obra en ti. No lo sabes. Pero Él la va a hacer. Él va a transformar el corazón. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso le digo, es importante estar ahí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Y las más veces que pueda, para que mi vida sea transformada por esa palabra, porque no es mi fuerza la que va a hacer el cambio. No es mi intelecto, no es la denominación, no es el pastor, es Dios solamente el que puede hacer la obra en nosotros. ¿Sí? Es Dios solamente el que puede hacer la obra en nosotros. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Diciendo Nicodemo, caray. Jesús no le vuelve a dar la respuesta. Jesús lo vuelve a confrontar y le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo, lo que te estoy hablando no es de ahorita. Está escrito hace mucho tiempo. Ya está escrito y lo sabes. Nomás que te rehusas a creerlo. Sí. Te rehusas a creerlo. Y esa es una realidad, hermano. Por eso Jesús dijo, el que no se haga como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos, un niño, los chiquillos se creen todo lo que les decimos. Tú hasta le hablas que viste a Superman volando por ahí, y los niños, ¡ay, ¿dónde? ¿Verdad? Porque se lo creen. Mis hijas le dije que yo era de sangre azul y se creyeron, pero una vez me corté y me vieron. Me dijo, papá, tú no dijiste que era de sangre azul y es roja. Vivían con esa idea, fíjese. Los niños se creen. Pues por eso Jesús dijo, si no se hacen como niños, con respecto a qué, a la palabra de Dios, si no creemos la palabra de Dios como un niño, o sea, de creerla tal cual es, tal cual lo que dice. Ciegamente, exactamente. No vamos a entrar en el reino de los cielos. Ojalá que se acercaran los niños a la Así es, dejad a los niños venir a mí. Y es una copia otra vez, ese pasaje es una copia de lo que Jesús dijo. Si no te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, de los que se hacen como ellos, es el reino de los cielos, ¿verdad? No es esfuerzo, no es sabiduría, ¿verdad? Tenemos que venir al Señor con humildad total, como un niño, reconociendo que por nosotros mismos no podemos cambiar,
no podemos hacer nada. Como Jesús dijo, ustedes por ustedes mismos nada pueden hacer. Entonces necesitamos venir ante el Señor y decirle, Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, como el siervo Bartimeo, ¿verdad? Ten misericordia de mí. ¿Verdad? Si tú sabes que no has nacido de nuevo, eso es lo mejor que puedes hacer, venir ante el Señor y decirle, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Permíteme, dame la vida que tú das. La necesito, la quiero. Solo tú puedes dármela, Señor. E insistir, ¿verdad? Es lo que podemos hacer. ¿Sí? Y Dios, hermanos amados, Dios que es rico en misericordia nos puede dar esta bendición grande. Amén. De volver a nacer. ¿Sí, bueno, yo les he dicho, bueno, yo desde que nací, ¿verdad? Nací en cuna cristiana, pero la cuna era la cristiana, yo no. ¿Verdad? Y fui uno de siempre los primeros lugares en mi iglesia. Yo me aprendía los textos para ganar el premio, ¿verdad? Y para siempre en diciembre, al que se aprendía todos los textos, o era el primer lugar en textos, le daban un premio, y casi yo siempre estaba ahí, ¿verdad? Ganándome los premios y todo, y participando y haciendo, y así crecí, hasta que llegué a los 33 años, ese 19 de mayo del 2006, que todo cambió, que nací de nuevo, ¿verdad? Y entonces tú dices, wow, es una realidad lo que el Señor dice acerca del nuevo nacimiento. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Que no es algo ficticio del Señor, que no es algo de, bueno, tú créelo, tú créetelo, que ya naciste de nuevo, ¿verdad? No. Tú no te preocupes, tú créetelo, porque la palabra de Dios es fiel, y si tú dices, y si el Señor dice que con creerlo tú ya eres, así que tú créetelo, es por fe. No, Jesús no le dijo a Nicodemo eso. Nicodemo, tú créetelo. El nuevo nacimiento es un hecho real, hermano, que cambia nuestra vida, que la transforma, que amamos la santidad ahora, quisiéramos vivir siempre en santidad, sin pecar, ¿verdad? Pero de repente nos topamos que cedemos a la carne, y ahí está el Espíritu Santo redarguyendo fuertemente nuestras vidas. ¿Sí? Hey, hiciste mal. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Si has nacido de nuevo y tú ya tienes esa certeza en tu corazón, da gloria a Dios por ello, porque fue una obra de gracia, ¿verdad? Pero si no has nacido de nuevo, entonces clama al Señor, porque es la única opción que tienes para ser salvado. Para ser salvado, ¿verdad? Porque a través del nuevo nacimiento es que nosotros vemos la realidad de nuestra condición pecadora. A través del nuevo nacimiento nosotros vemos nuestra gran necesidad de Cristo. A través del nuevo nacimiento nosotros vemos lo que le ofendimos. Entonces, porque antes nuestros ojos estaban cegados. Y no podíamos ver que estábamos ofendiendo al Dios vivo y verdadero, y que nos estaba esperando una dura condenación, ¿verdad? Pero cuando viene el nuevo nacimiento, nos pasa como Saulo, ¿verdad? Que dice que se le cayeron como grandes escamas de los ojos, ¿no? Así sucede en términos figurativos, se nos caen todas esas escamas y dices, wow, estaba yo equivocado, todo este tiempo estuve equivocado, ¿verdad? Todo este tiempo que nuestro corazón, nuestra carne y Satanás no nos engañen. No nos engañen. ¿Alguna duda, pregunta? Ajá, sí. ¿Dudas, preguntas? Para que no se grabe si alguien